Bueno, buenas tardes, vamos a recordar cómo factorizar. Entonces, lo primero que tienen que recordar es que factorizar es volver una expresión en una multiplicación. Entonces, podemos tener un trinomio o un polinomio de cualquier cantidad de términos, y al momento de decir factorice es transformar esa expresión en una multiplicación, en un producto de polinomios. Uno de los primeros casos que hay de factorización es factor común. Y dentro de factor común, digamos que hay unos tipos de factor común. El factor común puede ser un número, puede ser una letra, o puede ser un polinomio. Entonces, vamos a intentar hacer un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, digamos que tenemos la expresión 4x menos 24. Entonces, como se dan cuenta, es una expresión en la cual hay dos términos, pero en solo uno de ellos hay una letra. Lo más seguro es que por esa condición el factor común que hay entre los dos vaya a ser un número nada más que divide los dos términos. Entonces, factorizar es volver esta expresión en un producto. Entonces, lo primero que tengo que hacer para sacar factor común es mirar si hay un número que divida los términos que hay allí. Entonces, en este caso es mirar si hay un número que divida al 4 y al 24. Aquí, el número que divide a los dos sería 4. Entonces, voy a sacarlo a multiplicar. Entonces, el factor común es el número 4, y entonces vamos a dividir cada término en ese 4. Entonces, 4 dividido 4 me daría 1, pero pues 1x queda x. Menos 24 dividido 4 me daría 6. Y ya sacaría el factor común de esta expresión. El factor común, en este caso, es un número que divida los dos términos, sería 4, y cuando saco factor común es dividir cada uno de los términos en el factor común. Esa forma de sacar factor común se repite. Entonces, el factor común lo saco, y como va a ser una multiplicación, lo que hago es dividir la expresión en el factor común. Entonces, por ejemplo, digamos 6x al cuadrado y más 19x3, y quiero sacar factor común de esa expresión. Entonces, en este caso, vamos a mirar si hay un número que divida los dos. El número entero no existe, no hay un número entero que divida 19 y 6, entonces el factor común en este caso no va a ser un número, y vamos a mirar si los dos términos tienen una letra en común. En este caso sí, en este término hay la letra x cuadrado y, y en este la x3, aunque no esté la y, el factor común en los dos es la x. Entonces sabemos que el factor común va a ser x. Ahora, la pregunta es saber a qué exponente lo pongo. Siempre que aparezcan letras con diferentes exponentes, se va a poner el exponente el exponente menor. En este caso sería el 2. Entre x2 y x3 el menor exponente es 2, por eso el factor común va a tener el exponente de la menor letra. Entonces, vamos a hacer el producto de esa expresión. Como no hay número, entonces el número se mantiene, ya que el 6 no lo divide en nada. El x2 dividido x2 pues me daría 1, o sea, el x2 no lo pongo, pero el y sí. Porque al momento de multiplicar esta expresión por esta, me daría esto. Entonces, por eso digo que es volver una multiplicación. Más, ahora el segundo término lo dividimos, 19 como no lo di en ningún número sigue siendo 19, y el x3 dividido x2 lo que hago es restar exponentes, entonces aquí había 3 menos 2, me quedaría el exponente a la 1. Entonces vean que en este caso el factor común fue una letra. Al momento de determinar que la letra es el factor común, pongo la letra con el exponente menor que haya en las expresiones. Entonces aquí el factor común fue un número, aquí el factor común fue una letra, pero puede aparecer una combinación de los dos. Puede ser 2x3y2 menos 6x2y más
más 8xy, por ejemplo. Entonces quiero sacar el factor común de ese trinomio. Entonces miremos si hay un número que divida a todos los que están allí. En este caso si existe un número. Ese número sería el 2. Pero también las letras están en todos los términos, xy, xy, xy. Entonces pongo xy y xy. Ahora, ¿cuál es el menor exponente de x? 1, por eso dejamos el 1. ¿Cuál es el menor exponente de y? 1, por eso lo dejamos allí. Y ahora vamos a ver por qué lo multiplicamos para que me den de acá. Entonces, 2xy dividido en este. Entonces, 2 dividido 2 me da 1 que no lo pongo. x3 dividido x me daría x2, que le resto un exponente. y2 dividido y, le resto los exponentes, entonces me quedaría y a la 1. Menos, entonces 6 dividido 2 daría en este caso 3. x2 menos x daría x. Y y menos y, y dividido y, no la pongo porque me daría y a la 0. Más 8 dividido 2, pues me daría 4. Y al hacer la división de xy con xy, 1 menos 1 me da 0, por eso no lo pongo. Y 1 menos 1 me daría 0, por eso no lo pongo. Entonces dense cuenta que el factor común es determinar cuál es el factor común, o sea que está en los dos términos, de tal manera que los pueda dividir sin ningún problema. Nos vemos en la próxima explicación.